Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Passepartout y aquí se hacen reseñas. Hola a todos, si no me conoces, yo soy Passepartout y hablo de cine, de series y de libros. Traigo una reseña de una saga que me gusta muchísimo, es la saga histórica que más me gusta probablemente, y estoy hablando de Los Reyes Malditos por Maurice Druon. Así que si te interesa, quédate hasta el final del vídeo. Entre otras muchas razones os traigo esta reseña. Pienso que yo, al ser de familia francesa, conozco mucha literatura francesa y puede interesaros a vosotros que sois hispanohablantes, pues descubrir esta literatura. Así que podemos decir que con esta reseña inauguramos la esquina gabacha. Entonces, bueno, os traigo esta historia. Me parece que cuando hablas de sagas, generalmente hablamos de sagas de fantasía, de sagas de ciencia ficción, etcétera, etcétera, pero no hay muchas sagas históricas, o al menos no son tan conocidas. Es cierto que quizás la excepción sea Santiago Posteguillo con toda su saga, que se centra en el mundo grecolatino. La verdad es que no he leído ninguno de sus libros por el momento, así que os invito a dejarme en los comentarios si creéis que vale la pena, porque a mí me encantan los libros largos, ¿vale? Pero me da un poco de pereza empezar a leerme sus libros, que son además todos tochos así de gordos, y además he oído decir que no es tan bueno. No lo sé, no juzgo, o sea, yo solo pregunto. Y eso que es probablemente uno de mis momentos históricos preferidos. Entonces, pues eso, generalmente no hay tantas sagas de historia. La historia siendo un tema tan largo, pues generalmente hay libros sueltos. Y sin embargo, esto es una saga de 7 libros. Es cierto que no son muy gordos. Bueno, estos además están en edición de bolsillo y podéis ver lo usados que están. Nos lo hemos leído en toda la casa, así que para que veáis el éxito que han tenido. Y la verdad es que nos lo recomendaron en un viaje que hicimos a Lilond, que es la zona sur de Francia. Os voy a dejar por aquí una foto. Estábamos visitando una parte de mi familia y nos los recomendaron, y por Dios, qué buenos son. O sea, los compramos todos y son buenísimos. Hay 7 libros, yo solo tengo aquí 5, porque mi padre me pidió uno, por lo cual je n'en veux beaucoup. Y mi madre los está releyendo, a empezar con el primero y luego ya me pediré el resto. Así que por aquí solo tengo del 2 a el 6. Y entonces, pues eso, son libros cortitos y os puedo asegurar que se leen así de rápido. Pero ¿de qué va esta saga? Bueno, como os he dicho al principio, se llaman Les Rois Maudits, es decir, los Reyes Malditos. Toda la parte histórica que abarca la dinastía de los Capeto, de los reyes francos Capeto, que ahora os voy a hacer un pequeño resumen para que no os perdáis de a qué me refiero con los Capetos. Desde el momento en el que queman a los templarios hasta la Guerra de 100 años, es decir, que abarca unos, vamos a decir, 50, 60 años de historia, y te habla de todos los miembros de la realeza que vivieron en ese momento, cómo estaba la situación política y socioeconómica, no solo en Francia, sino también en los países vecinos, que como ya sabéis, las dinastías están todas relacionadas entre sí. Te hablan de Italia, te hablan de España, te hablan de Inglaterra. Inglaterra tiene una importancia capital en esta historia porque, como os he dicho, termina con la Guerra de 100 años. Empieza, por lo tanto, en la quema de los templarios. ¿Qué ocurrió con los templarios? Los templarios eran una orden muy poderosa de monjes luchadores que tuvo su origen con las cruzadas. Pero para el momento en el que empieza la historia, que es finales del siglo XIII, ya estaban muy debilitados. Y entonces, para asentar su poder político, porque tenéis que entender que los francos eran un pueblo germánico que se habían hecho con el poder de lo que hoy es Francia y una buena parte también del sur de Alemania y demás. Bueno, ya sabéis que las fronteras han ido cambiando. Entonces, los reyes francos tenían poder, pero aunque era un régimen feudal, el poder del rey no estaba realmente asentado. Dependía muchísimo de los condes, duques y demás. Entonces, el rey, para asentar su poder y también centralizar un poco su control alrededor de la capital, en París, pues decide acusar
a los templarios de una serie de crímenes contra la Iglesia Católica y los quema. Quema a los cabecillas de la orden y en particular quema al gran sacerdote. Y cuando quema al gran sacerdote, este, según la leyenda, le habría maldecido durante varias generaciones. Entonces por eso es la saga, se llama así, y por eso supuestamente seguimos las consecuencias de esa maldición hasta la Guerra de 100 años. Como sabréis, la Guerra de 100 años fue una guerra muy cruda entre Francia e Inglaterra. Y lo gracioso es que una de las consecuencias de la Guerra de 100 años, que es lo que te cuentan aquí, pero te dan todos los detalles aquí, yo no os los voy a desvelar, es que la Guerra de 100 años, entre otras muchas razones, está motivada porque el rey de los Plantagenets, que era la dinastía que estaba en ese momento en Inglaterra, descendía de uno de los grandes duques de Aquitania, que es una zona del sur de Francia. Entonces, bueno, hay muchísima conspiración, muchísimas cosas de política, de amor, de venganza, lo que nos encanta de las tramas que ocurren en la corte, pero son, aunque está bastante novelado, son cosas que ocurrieron realmente. Y además es interesante porque es mediados de la Edad Media y generalmente cuando pensamos en la Edad Media pues ya pensamos más hacia finales de la Edad Media. Y aquí vemos realmente lo que ocurrió bastante antes, esto ya os he dicho, es finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Entonces es un periodo histórico que no es tan conocido. Así que puede ser muy interesante si os gusta la historia y os gusta descubrir lo que ocurrió en otros países, pues podría, o la historia de Europa en general, pues podría interesaros mucho. Además de que está escrito muy bien. El hombre consigue que se haga súper ligero de leer, pese a que son eventos históricos en los que ocurren muchas cosas en un montón de países, muchos kilómetros, la carga de los nombres de las familias y todo, o sea, hay mucho de lo que hablar, y el hombre consigue que sea ligero, que consigue que no sea muy largo, y de verdad que está súper bien escrito. Y te da la impresión de estar viendo una serie de intrigas inventada de lo que ocurre, y como ya sabéis, la realidad en algunos momentos supera la ficción, así que os lo recomiendo muchísimo. Sobre todo que yo me quedé alucinando porque parece ser que Martin para Juego de Tronos se inspiró mayoritariamente, pues cierto que obviamente se ha inspirado en muchos eventos históricos y eso se ve, pero mayoritariamente se inspiró en dos eventos. Uno fue la Guerra de las Rosas entre la familia de los Lancaster de York, que ya podéis ver un poco de dónde vienen los nombres de Lannister, y el conflicto se cerró con la aparición de la familia Tudor, que por cierto os recomiendo la serie, pero ya hablaremos de ella en futuros vídeos. Y por otro lado, otra de las historias en las que se inspiró muchísimo fue en estos libros, o sea, en los eventos históricos que narran, pero sobre todo en los libros. Así que se inspiró a Juego de Tronos, doblemente os lo recomiendo, de verdad que son muy buenos.